Ultranoticias. Periodismo que genera valor a México. El director ejecutivo de Amnistía Internacional, con usted y con nosotros, Alberto Herrera Aragón. ¿Qué pasa en México con el tema de la tortura? Los primeros indicios de información que tiene su servidor son alarmantes, sin lugar a dudas. Bueno, Alberto, te saludo con mucho gusto, como siempre. Gracias que nos tomas la llamada. ¿Cómo has estado? Buenas tardes. Hola Javier, ¿qué tal? Pues un gustazo saludarte. Pues mira, desgraciadamente, como lo comentaba hace unos minutos, nos toca salir a dar malas noticias en general a Amnistía Internacional. Sí. Pues en esta ocasión presentamos un informe con datos que, bueno, hemos venido acumulando ya en los últimos años sobre la prevalencia de la tortura en México. Una realidad extremadamente preocupante, no solo por lo que significa un incremento sustantivo en los últimos años de las denuncias presentadas por torturas y malos tratos en México, sino en particular por esta negligencia estructural que existe a nivel del sistema de procuración e impartición de justicia. Contadas con los dedos de las manos las sentencias en los últimos 4 años en contra de personas responsables de estos actos, a pesar de que las quejas presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos rondan las 5,000 en un periodo de 2007 a 2011, y ahí estamos hablando únicamente de la tortura que podría haber sido infligida por autoridades federales. Si consideramos que el propio gobierno federal reconoce que alrededor del 90% de los delitos se cometen en los estados y municipios, pues imagínate la cantidad a cuánto se nos dispara, ¿no? Con clima de impunidad generalizada que se termina convirtiendo en un aliciente, en una especie de animador para continuar con una práctica que al día de hoy la hemos catalogado como una práctica generalizada. Nosotros hemos recibido informes de casos de tortura en los 31 estados de la República y el Distrito Federal, lo cual nos hace pensar que en definitiva no es una realidad encapsulada, aislada, sino un fenómeno muchísimo más amplio. A ver, ¿dónde van radicando, dónde están las responsabilidades? Y cuando te planteo esto, Alberto, te lo planteo pensando, ¿únicamente quedamos en los terrenos propios de los gobiernos o están pasando cosas colaterales que tienen que ver con desde organizaciones paramilitares, desde organizaciones paramilitares convocadas por los empresarios? Básicamente, ¿el informe de ustedes habla de gobierno o cuáles son las otras variantes que existen, Alberto, y si vale la pena incluso detenerse en ellas? Mira, hay, digamos, la noción que nosotros utilizamos de tortura y malos tratos, que es la misma noción que se contempla en la Convención de Naciones Unidas para erradicar la tortura, sí. Y que se refiere a los dolores infligidos con diferentes motivaciones por parte de autoridades o con el consentimiento o aquiescencia de las autoridades. Y esta segunda parte es muy importante porque es el vínculo que nos hace entrar en ese terreno oscuro que son los abusos cometidos por particulares, pero que en el caso en el que existe el conocimiento, la aquiescencia por parte de un funcionario público de que esos abusos se están cometiendo, de manera automática tiene que ser catalogado como tortura si nos ajustamos a estos estándares internacionales. Uno de los grandes problemas que tenemos es que ni el Código Penal Federal ni la mayor parte de los códigos penales de los estados reconocen este consentimiento o aquiescencia como uno de los elementos para configurar el delito. Entonces, únicamente cuando un funcionario público de manera directa está golpeando a alguien, le está dando descargas eléctricas en los genitales o cualquiera de estas prácticas que reportamos, únicamente en esos casos se configura el delito de tortura, y esto a todas luces es incompleto. Ahora, responsabilidades en los 3 niveles de gobierno, Javier, y en los 3 poderes de la Unión. Sí. Autoridades ejecutivas, en principio, por supuesto, la mayor parte de los casos que reportamos tienen que ver o están relacionados con el Ejército, con la Marina y con fuerzas policiales federales. Pero, por supuesto, a nivel de los estados y municipios, con fuerzas policiales hay exactamente el mismo problema. Y a nivel legislativo, por este marco inadecuado que he hecho mención ya, de códigos penales que no retoman los estándares internacionales para describir el tipo penal, y en el Poder Judicial con algo que es verdaderamente sorprendente, Javier. Estamos hablando de un poder que en el año 2008 debió haber cambiado radicalmente la noción en la que imparte justicia penal a partir de la reforma constitucional en esta materia, y que sin embargo continúa esta práctica habitual de, por ejemplo, aceptar pruebas
extraídas bajo tortura. El Ajá. caso de Israel Arzate, por ejemplo, claro. en Chihuahua. Chihuahua, el primer estado que implementó la reforma constitucional en materia de justicia penal. Sin embargo, vemos al juez recibiendo una prueba obtenida bajo tortura, filmada en un video, que ya nada más por el propio medio no la debió haber aceptado, que obligaron 7 veces a practicarla a Israel antes de ser filmado y presentado en un juicio, y la cosa sigue, y no hay responsables por haber aceptado estas pruebas, no hay medidas disciplinarias en contra de los militares que estuvieron presentes cuando se infringieron estos actos de tortura, y al final lo que tenemos es el escandaloso ciclo o círculo de impunidad que hace que en el mejor de los escenarios, Javier, los datos que nos presenta oficiales la Judicatura Federal, en un periodo de 4 años hay únicamente 5 sentencias firmes. Eso en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos son los datos del INEGI, que no nos reportan una sola. Platicábamos con Lucha Castro, Alberto, hace 2 días sobre el personaje que se ha presentado como el presunto, bueno, ya dicen que es el asesino, confeso, de Maricel Escobedo. El discurso de Lucha Castro respecto a la lectura del discurso, rectifico, de Lucha Castro respecto a lo que dijo el asesino, se dice hoy confeso, de Maricel Escobedo, dice: es evidente que lo aleccionaron, es evidente que algo pasó, porque nadie dice, bueno, yo fui y me crucé, más bien al contrario, dice, yo lo agarré a madrazos y me di cuenta, o sea, el lenguaje, es otro, resulta que estábamos ante alguien que tenía un uso de lenguaje que se veía, se escuchaba un lenguaje aleccionado. De esto, ¿qué piensas cuando muchas veces tenemos enfrente a los presuntos asesinos, nos cuentan unas historias y uno dice, bueno, colorín colorado, este asunto se ha acabado, Alberto? Claro, yo creo que este asunto, junto con muchos otros que hemos visto en las últimas horas, sí, que desnudan casi de cuerpo completo las deficiencias estructurales del aparato de procuración y impartición de justicia, son la ventana que debería de ayudar a que las autoridades hicieran un reconocimiento pleno de que en términos del sistema de procuración de justicia hay retos de enormes dimensiones. Me acabo de encontrar justo aquí en el evento a Norma Andrade, que bueno, ajá, claro, compañera muy cercana de Maricel Escobedo, y hablábamos justo de este mismo asunto que me comentas. El caso de Maricel Escobedo es quizás uno de los, digamos, de los más explícitos emblemas de cómo operan estas deficiencias del aparato de procuración de justicia, que se terminan convirtiendo en un círculo de agresión, impunidad, agresión. Es decir, la hija de Maricela Escobedo, Rubí, digamos, en su asesinato, después envuelta Maricela en un proceso laberíntico en la Procuraduría que nunca llega a nada. Recordarás cuando la Procuraduría finalmente presenta la carpeta de investigación y terminan dejando al presunto asesino de su hija en libertad, porque la averiguación previa era muy débil, otra vez el aparato de procuración de justicia, y finalmente Maricela tiene que continuar haciendo malabares para que las autoridades la volteen a ver, hasta que termina siendo asesinada también. Y si existen en este momento sospechas de los procesos ministeriales que se están llevando sobre el asesinato de Maricela, me parece que es porque hay una historia, digamos, que justifica, por lo menos, y por decirlo sencillo, una sospecha de que las averiguaciones previas no se integran de manera adecuada. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues tenemos que tener protocolos de investigación en las procuradurías que funcionen de manera adecuada, que permitan establecer estándares para pedir cuentas a estas autoridades y decir, a ver, tú hiciste un interrogatorio, ¿con qué características? Si la persona denunció un acto de tortura, está siguiendo el protocolo de Estambul para investigar ese acto de tortura y saber entonces que sus declaraciones son genuinas o no, etcétera. Es decir, necesitamos referentes que además existen, nada más que hay que aterrizarlos en México, para evaluar el trabajo de las autoridades. Este país va a cambiar en el momento en el que la sociedad civil voltee decididamente a ver a las autoridades y les pida cuentas de manera sistemática, con toda la claridad de que las políticas públicas que se pongan en marcha tienen que ser políticas con indicadores específicos y con métodos de evaluación para poder dar resultados. Ya no estamos en el momento de más retórica, ya no estamos en el momento de nuevos convenios firmados entre distintos niveles de gobierno. Necesitamos sistemas efectivos con indicadores y sistemas de rendición de cuentas frente a la sociedad. Alberto Herrera, director ejecutivo de Amnistía Internacional. Gracias, Alberto, que estuviste esta tarde con nosotros. Un abrazote, Javier, que estés muy bien. Cuídate, hasta luego, Alberto. Continuamos.